El concepto de un sistema económico sin propiedad privada es a la vez intrigante y controvertido. Los defensores de tal sistema argumentan que podría conducir a una distribución más equitativa de los recursos, y a una reducción de la desigualdad general. Los detractores, sin embargo, sostienen que la propiedad privada es esencial para incentivar la producción y fomentar el crecimiento económico. En este vídeo, profundizaremos en las complejidades de este concepto, explorando su viabilidad y su impacto potencial en la economía global. Al comenzar nuestra exploración de este controvertido concepto, es importante comprender el papel de los derechos de propiedad en cualquier economía. Mucho más que un simple privilegio legal, la propiedad privada impulsa a los agentes económicos a invertir y optimizar activos productores de riqueza. Esta es la razón por la que algunos economistas sostienen que eliminar este incentivo podría conducir a una caída masiva de la eficiencia de la producción y, en consecuencia, del nivel de vida. La solidez de los derechos de propiedad puede diferir significativamente entre las naciones. Potencialmente se podría argumentar que los sistemas económicos de los países con derechos de propiedad privada más fuertes tienden a funcionar mejor. De hecho, la evidencia empírica de todo el mundo parece sugerir una correlación positiva entre la fortaleza de los derechos de propiedad y la prosperidad económica de un país. Históricamente, hemos visto experimentos económicos con distintos niveles de propiedad privada. Por ejemplo, el comunismo, que abogaba por la destrucción del orden capitalista, y el establecimiento de una sociedad sin clases, intentó, sin éxito, crear prosperidad económica sin propiedad privada. Los defensores argumentan que distinguir la propiedad privada de la propiedad personal es clave en cualquier discusión sobre el fracaso del comunismo. Para la comprensión de una economía mundial sin propiedad privada es fundamental la distinción entre propiedad privada y personal. Mientras que la propiedad privada se refiere a activos como terrenos, infraestructura y capital utilizados para actividades generadoras de ganancias, la propiedad personal incluye posesiones utilizadas directamente por individuos, como casas, vehículos personales y pertenencias. Aunque defender un mundo sin propiedad privada suena particularmente radical hoy en día, es importante recordar que la idea fue menos controvertida en la antigua Grecia, por ejemplo. Allí, el concepto de polis, donde la riqueza era compartida por los ciudadanos, fue un sistema político y económico dominante durante una parte considerable de la historia. Un mundo sin propiedad privada requeriría formas alternativas de regular el uso de los recursos. Un sistema potencial es la propiedad común de todos los recursos productivos de una sociedad, promoviendo la igualdad de acceso y uso. Esta idea tiene raíces históricas en sociedades antiguas, incluidas las comunidades indígenas de América y Asia. Sin embargo, esta propiedad comunitaria plantea la cuestión de la motivación individual. La historia económica está plagada de ejemplos de cómo las economías de planificación centralizada no tienen en cuenta las preferencias e incentivos individuales. En última instancia, la planificación central tuvo dificultades para guiar la vasta complejidad de la actividad económica en la vida de millones de personas, lo que provocó escasez crónica y falta de variedad de bienes y servicios. En el futuro, también debemos considerar el papel de la innovación en una economía desprovista de propiedad privada. La innovación, un motor clave del crecimiento económico, está impulsada en gran medida por la perspectiva de cosechar los frutos de la propia idea o invención. Sin la promesa de derechos exclusivos sobre una invención, muchos argumentan que el incentivo para que empresas e individuos inviertan en I+D disminuiría significativamente. Es importante recordar que la innovación no solo implica avances tecnológicos, sino que también se relaciona con nuevos métodos de producción, nuevas formas de organización empresarial y nuevas prácticas comerciales. Por lo tanto, la eficiencia dinámica y estática tienen sus raíces en el sistema de propiedad de recursos y, por lo tanto, una economía sin propiedad privada podría tener peores resultados con respecto a ellas. Por supuesto, también hay contraargumentos. Muchos defensores de la idea de un mundo sin propiedad privada señalan cómo dicho sistema podría reducir la desigualdad. En su opinión, los derechos de propiedad tienden a concentrar la riqueza en manos de unos pocos, sosteniendo o incluso profundizando las disparidades sociales. Otro argumento a favor de eliminar la propiedad privada gira en torno a la sostenibilidad. Algunos defensores creen que los recursos productivos globales no deben ser poseídos ni explotados para beneficio personal. Todas las personas deberían tener igual acceso a lo que es esencial para su supervivencia y bienestar. De hecho, el debate profundamente arraigado sobre el papel de los derechos de propiedad en una economía continúa estimulando el pensamiento innovador. Algunos incluso argumentan que podría existir un posible término medio. Por ejemplo, los recursos comunes en economía se refieren a recursos como los bosques, la pesca y los sistemas de riego, que son de propiedad y gestión colectiva. A medida que profundizamos en esta compleja teoría económica, no podemos escapar de los escenarios potenciales en los que la propiedad privada es crucial. Por ejemplo, consideremos el mercado inmobiliario.
El derecho a la propiedad privada juega un papel fundamental en este mercado, ya que facilita la asignación de unidades de vivienda entre los individuos. Los incentivos establecidos por la propiedad de la vivienda podrían no existir de la misma manera si se abolieran los derechos de propiedad, lo que provocaría una escasez de vivienda potencialmente grave o incluso excedentes en ciertas áreas, socavando un aspecto importante del bienestar de la sociedad. A medida que la sociedad evoluciona gracias a las nuevas tecnologías y prácticas innovadoras, algunos sostienen que el concepto de propiedad privada también debería evolucionar. Con el auge de la llamada economía colaborativa, vemos ejemplos como Uber y Airbnb, donde los particulares comparten sus propiedades o mano de obra, lo que hace que ambos sean más productivos. Hay economistas y teóricos sociales que ven estos cambios como indicativos de un futuro posible sin propiedad privada en el sentido tradicional, un futuro en el que los individuos poseen menos pero tienen más acceso a recursos compartidos. Algunos sostienen que este tipo de economía podría dar lugar a mayores niveles de bienestar social y una producción económica más amplia. A medida que nuestra exploración llega a su fin, se entiende que la cuestión de la propiedad privada está inherentemente vinculada a la idea de libertad individual y social. Los defensores de la propiedad privada argumentan que sin autonomía sobre los recursos, los individuos no pueden ejercer una verdadera acción autodirigida ni defender sus derechos naturales. Los críticos, sin embargo, responden que los derechos de propiedad no son absolutos sino que conllevan responsabilidades inherentes, especialmente cuando su ejercicio podría afectar negativamente el bienestar social, como las preocupaciones ambientales asociadas con ciertos desarrollos inmobiliarios a gran escala. Por último, podemos inspirarnos en las palabras de John Locke, un filósofo influyente en el área de los derechos de propiedad, quien postuló que los individuos tienen un derecho fundamental otorgado por Dios a la vida, la libertad y la propiedad. Esta defensa históricamente importante ha desempeñado un papel crucial en la configuración de la comprensión económica moderna de la propiedad privada. En conclusión, la idea de una economía mundial sin propiedad privada representa un sistema económico aún no realizado pero que podría ser posible en el futuro. Hoy en día, este concepto sigue siendo principalmente una construcción teórica, un ejercicio de imaginación económica ilimitado por los aspectos prácticos y complejidades de la gobernanza económica del mundo real. ¿Podrían la tecnología, la innovación y las normas sociales cambiantes hacernos avanzar hacia ese orden económico? ¿O el papel profundamente arraigado de la propiedad privada seguirá sirviendo como motor vital de prosperidad y libertad individual? Solo el tiempo dirá las respuestas a estas preguntas generales. Existen modelos intermedios y sistemas económicos regionales peculiares que funcionan eficientemente sin poner la propiedad privada como un aspecto central. Más investigaciones, ejemplos prácticos y debates continuos ciertamente traerán una comprensión más integral de nuestros complejos sistemas económicos y, eventualmente, de las implicaciones de un mundo sin propiedad privada. Es indispensable adoptar una visión holística del argumento, no solo desde el punto de vista económico sino también desde la perspectiva de la sociedad y del individuo. Un debate bastante simple podría disfrazar cuestiones mucho más complejas vinculadas a cuestiones jurídicas, ideologías políticas, tradiciones culturales o creencias morales. La teoría de un mundo sin propiedad privada puede no tener una viabilidad real en nuestro mundo actual, pero siempre hay margen de mejora en el sistema actual. Se pueden diseñar medidas políticas para reducir la desigualdad y fomentar prácticas más sostenibles. Por otra parte, pedir la abolición de la propiedad privada no debe confundirse con un llamado al caos y al desorden. Muchos de los que respaldan esta noción creen en organizar la asignación de recursos y la vida económica en sistemas más estructurados, y argumentan que las propiedades que poseen y administran las comunidades podrían conducir a una mejor distribución de la riqueza y que los recursos existen. En última instancia, una comprensión matizada de los principios económicos, junto con un reconocimiento empático de las dimensiones humanas tocadas por estas políticas, demostrarán el camino para el progreso y los avances de las sociedades en los años venideros. Las soluciones precocidas o las opiniones dogmáticas solo pueden eclipsar la complejidad de este problema continental. A pesar del potencial poder transformador del concepto, siempre debemos recordar que, en esencia, la economía es una ciencia humana al servicio de las necesidades y deseos humanos, y que tiene la responsabilidad última de la asignación y el uso de los recursos. En este sentido, es crucial recordar que la economía no es el fin en sí misma, solo el medio para alcanzar una meta superior. Entonces, ¿podría la economía mundial funcionar sin propiedad privada? La respuesta no es un simple sí o no en realidad, es una interacción compleja de factores, como el contexto histórico, los valores culturales y sociales y las circunstancias económicas y políticas, lo que forma el memorando para abordar una cuestión que es tanto filosófica como práctica. Profundizar en las minucias es esencial, y nuestras teorías económicas pueden evolucionar o incluso sufrir una transformación completa, pero el pulso de la gobernanza económica seguirá palpitando con los latidos sincrónicos de lo práctico y lo hipotético, prometiendo una dialéctica siempre atractiva entre lo ideal y lo real. Mientras cerramos las cortinas de esta exploración, recordemos que la economía y los sistemas económicos son muy dinámicos y susceptibles de cambio. Imaginar un mundo sin propiedad privada es solo el primer paso hacia la realización de un mejor orden económico, y nos espera un largo camino de investigación, debate y reforma.